Señores, lo anunciamos, tenemos el gusto de estar recuperando la posibilidad de encontrarnos personalmente con alguien a quien apreciamos mucho como persona y que estimamos mucho además como escritor, ¿verdad? Él es periodista, ha sido además una de las personas que ha tenido una tarea importante en el SODER en los últimos tiempos, ha renunciado por razones personales, pero ahora aparece nuevamente a través de una colaboración importante, de una tarea importante, como es nada menos que la de guionista en una película de estreno montevideano y que ha despertado además en el exterior algunas discusiones o algunos disgustos. Estamos hablando de Fernando Butazzoni. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, gracias por la invitación. Para mí es un gusto también encontrarme contigo siempre. Creo que hay vínculos que se van construyendo solos a lo largo de los años, claro, y terminan entablando relaciones muy fuertes. Así que aprecio muy especialmente estar aquí. Fernando, ¿estás escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Qué estás haciendo? A ver, estoy escribiendo. Preguntarme a mí si estoy escribiendo es como preguntarme si estoy respirando. Ahí está. La tarea, digamos, de un escritor que se siente un escritor, digamos, como su principal actividad o como el desarrollo de su vocación creativa, no cesa nunca, ¿no? La mayor parte de lo que uno hace, de lo que uno escribe, en general termina en el tacho de la basura. Pero uno siempre escribe. Ahora estoy terminando una novela que tenía un tanto postergada desde hace ya tiempo, que es una larguísima investigación que hice sobre los preludios o la época previa al Plan Cóndor en el Cono Sur durante las décadas de los años del plomo, ¿verdad? Cuando se establecieron las dictaduras en Chile, en Argentina, en Uruguay, se sumó Brasil, Paraguay, claro, Bolivia. Y el Cono Sur de América realmente se convirtió en un gigantesco territorio dominado por determinadas ideas más bien fascistas, sí, con una intervención decidida y muy activa de servicios de inteligencia y de superpotencias, armando y desarmando planes, conspiraciones y poniendo y quitando gobernantes, ¿no? ¿Es un libro histórico, que es un género que te gusta? ¿O es un libro de espionaje, un libro que sin despegarse de esa realidad terrible que vivió nuestra región, de alguna forma se permite ingresar a esa realidad a través de la ficción? Sí, es un libro, en realidad es una ficción que está sustentada, digamos, en una historia personal concreta de una mujer uruguaya. Pero es un libro que es una novela, sin ninguna duda, pero es una novela en la cual hay tiene una característica que a mí me interesa mucho, que es que todos los personajes que aparecen en la novela son personajes reales. Ajá. Y prácticamente te diría que el 80 o 90% de lo que allí se cuenta está documentado. Sí. Está documentado hasta en grabaciones clandestinas que se hicieron en aquella época, por ejemplo, que se le hicieron a Pinochet por parte de sus propios servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, es una novela que de alguna manera tiene una base real muy fuerte, y los que aparecen en la novela, los personajes, son todos personajes, por decirlo de alguna manera, personajes conocidos. Sí, es un momento apasionante, ¿no? Sí. ¿Te metiste en documentación complicada de encontrar? Bueno, en los últimos 2 o 3 años ha habido una verdadera eclosión de documentación que ha aparecido básicamente por un trabajo que se vino llevando a cabo durante muchos años por grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales. Por ejemplo, el National Security Archive de Estados Unidos, que es una organización independiente que se dedica exclusivamente a recopilar, ordenar y explicar documentos secretos desclasificados. Claro. Tiene un sitio web que es realmente una mina de oro, ¿no? Es un lugar en el cual uno puede encontrar miles y miles y miles de documentos que aluden a los jerarcas de los gobiernos de aquella época, a Pinochet, a Badora, a Bordaberry, a Perón, a los respectivos jerarcas de los organismos de represión de aquella época, a los jefes del ejército en Uruguay, el
asesinado coronel Trabal, que era el jefe del Servicio de Inteligencia y Defensa a principios del 74 en Uruguay, el también asesinado comisario general Villar, que era el jefe de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires. En fin, es una fuente inagotable. Y además hay mucha documentación que existe, que en realidad alguna está un poco agrupada, otra está muy dispersa. Bueno, yo he hecho un trabajo casi como que de acumulación y ordenamiento de todo eso para poder conducir la historia en un terreno que es el terreno absolutamente real y verídico en el que acontecieron esos hechos, ¿no? Uh-huh. Interesante propuesta. ¿Largo el libro? Bueno, ese es uno de los problemas, un libro un poco largo. Todavía no lo tengo terminado, o sea que no sé exactamente en qué va a quedar, porque siempre uno después hace una especie de... pasa el rastrillo, ¿verdad? Sí, lo pasás por el cernidor. Exactamente, y de repente hay algunas cosas que se van, algunas cosas que hay que agregar, entonces no lo sé, pero es un libro largo, si es un libro, es una novela muy larga, no es compleja, porque complejo de por sí fue todo ese panorama, entonces procuro que la novela sea lo más sencilla desde el punto de vista de su estructura y de su lectura posible, para poder acompañar al lector en seguir esas historias, ¿no? Claro. Estamos recuperando entonces a un autor valioso que hace algunos años que no estás publicando, Fernando. 2009 fue la está. Última novela que publiqué, que se tituló Un lugar lejano, con la cual se hizo, por cierto, una película que es la primera colaboración en la pantalla con este equipo de trabajo maravilloso con el que hicimos Esclavo de Dios ahora, ¿no? Ahora, ahí está, sobre lo cual vamos a estar hablando. ¿Qué aprendiste en el Sodre? ¿Qué aprendí? Sí. Muchísimo de todo el mundo, ¿no? Primero aprendí las complejidades casi absurdas del Estado, la necesidad imperiosa de modernizar el Estado uruguayo, ¿no? Y aprendí además que ese es un sentimiento bastante generalizado. ¿Y comprendiste que es difícil hacer eso? Sí, es muy difícil porque hay fuerzas fuertes, muy poderosas, sí, que tratan por todos los medios de mantener el statu quo y de impedir esa reestructura, esa reforma, esa modificación, esa modernización del Estado, ¿no? Sí, porque independientemente de la posición política de cada uno, independientemente del proyecto que cada cual podía exponer sobre la mesa, han pasado gobiernos y han pasado gobiernos y han pasado gobiernos con esa idea y no han podido concretarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Estado uruguayo, yo siempre digo, es como un enorme tejido de macramé, sí, que fue elaborado y bordado y pespunteado durante más de 100 años por un partido. Entonces, si a eso se le suman los 13 años de dictadura, el periodo inmediato después de la dictadura, ese quinquenio, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, que de alguna manera era un gobierno casi como que de transición, ¿verdad? De restablecimiento. Claro. En realidad el tiempo no ha sido tanto. Es decir, yo creo que volver a construir una maquinaria que sea moderna, eficiente y que esté acorde con los tiempos va a llevar sus años, y sobre todo va a llevar una actitud de consensos que hoy no se logran. Claro. Lo que siempre nos preguntamos muchas veces es si realmente el Sodre, yo no quiero estar equivocado, pero creo que el Sodre es anterior a la BBC de Londres. Sí, el Sodre se crea casi de casualidad, sí, a partir de la primera radio en el año 1929. ¿Qué te parece? Y es un instituto muy particular, porque es un instituto que tiene una dirección colectiva. Sí. Es decir, yo como presidente del Sodre en realidad era el representante del instituto, pero el Sodre tiene una dirección colectiva, que es un consejo directivo de 3 miembros, tiene una ley orgánica, el Sodre, de su creación, por lo tanto, cometidos, acciones y deberes le están marcados por ley, no por dependencias funcionales hacia determinada jerarquía, ¿verdad? Entonces, claro, es una estructura yo diría que casi única en el Uruguay, la que tiene el Sodre. Sí. Pero es una estructura muy antigua. En el Sodre, por ejemplo, todavía en la plantilla escalafonaria del Sodre hay cargos de linotipista.
Mirá, por ejemplo, ¿no? que no existen ya. Que no existen, porque bueno, el linotipo no claro, no existe más, desapareció. Entró en desuso, sí. Entonces es muy importante repensarlo, reestructurarlo, pero tiene que ser obviamente acompasado con los ritmos del resto del Estado, es decir, no puede ser una isla aparte del resto, ¿no? Claro. Lo que pensaba, Fernando, es que hoy por hoy, por ejemplo, una institución que tenga cosas tan importantes, tan delicadas y tan exigentes como... Claro, hoy todo el mundo puede hablar concretamente del cuerpo de baile, ¿verdad? Pero el SODRE es mucho más que eso, son las emisoras, es el archivo de voz, es decir, hay una cantidad de tareas. Las escuelas, la Cinemateca del SODRE, claro. No sé si sigue. Sí, claro, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Claro. Ahí está, ¿qué te parece? Entonces hay una cantidad de servicios que uno a veces se pregunta, ¿realmente es lógico que a esta altura del partido, donde todo se ha complejizado, donde además todo viene cargado permanentemente de asuntos novedosos, cómo mover una máquina a la misma velocidad con que ocurren las cosas en tareas tan disímiles? Bueno, ¿no? La respuesta es muy simple y muy compleja, con personal capacitado. Es decir, con personal capacitado, con personal adiestrado en técnicas justamente de gestión de esas maquinarias tan complejas, porque si te pones a analizar todo lo que el SODRE tiene en su órbita, son organismos que en algún sentido van en la misma dirección y hacen que el SODRE pueda tener un futuro como instituto vinculado, por ejemplo, a las artes escénicas. Tú mencionabas el Ballet Nacional, el cuerpo de baile. El Ballet Nacional, el año pasado, por ejemplo, hizo la audición anual para recibir nuevos bailarines. Sí. Y en esa audición anual, en la cual participaron 300 y pico de personas, entre hombres y mujeres, no quedó un uruguayo. ¿Por qué? Porque hay un déficit arrastrado de formación previa. Entonces, si nosotros queremos tener un ballet de SODRE en el que todos los bailarines, o la gran mayoría, la inmensa mayoría de los bailarines, sean nuestros, tenemos que cosechar previamente. Es decir, tenemos que elaborar una estrategia, tener una escuela, tener una formación acorde, y que esos chicos, cuando tengan 17 o 18 años, puedan comenzar a trabajar con el cuerpo de baile. Si no, es imposible, hay que salir afuera. Claro. ¿Qué le ha dado Julio Boca, más allá de lo que el espectador en sí mismo pueda percibir, ¿verdad?, en los espectáculos que se han realizado? Hay algunos espectáculos a los cuales asistí que se puede decir perfectamente que son espectáculos a nivel internacional. A mí me duele un poco, ¿sabes?, cuando dicen es un espectáculo que parece no ser hecho en el Uruguay. Claro. Me duele enormemente, sobre todo con la tradición que tiene el SODRE, con las figuras fantásticas y formidables que han estado en el pasado, con figuras internacionales que supieron de alguna manera deslumbrar a la sociedad uruguaya. Cuando siento ese comentario parece no haber un espectáculo que no es hecho en el Uruguay, pero me duele profundamente, porque me parece que estamos ignorando además la capacidad de improvisación, de sacrificio en general, porque esto no está dirigido hacia el SODRE, sino que está dirigido en general del artista uruguayo, ¿no? Que trabaja en condiciones absolutamente desfavorables en relaciones a otros mercados. Sí, bueno, eso fue lo que pasó un poco, ¿no? Es decir, en el caso concreto del ballet, el Ballet Nacional del SODRE, el Ballet del SODRE tenía una larguísima tradición y brillantísima tradición. Bueno, baste mencionar a Margaret Graham, a Tito Barbón, a Marlene Lago. Hay una cantidad de grandes figuras del ballet que han estado a lo largo de los años de manera sistemática aportando. Y eso implicó que durante muchos años, después del incendio del estudio auditorio, todos esos artistas tuvieran que trabajar en condiciones muy complejas, muy artesanales y muy dejados de la mano de Dios. Me estoy refiriendo al ballet, pero también me puedo estar refiriendo a la orquesta sinfónica o al conjunto de música de cámara o a cualquier bueno, la ópera ni hablar.
Entonces, yo creo que una figura como Julio Boca le dio una gran proyección, pero además abrió las puertas del estudio auditorio, que es muy grande, que tiene 2006 butacas. Sí, es casi el doble del Teatro Solís. No el doble, es casi el doble del Teatro Solís. Claro, bueno, entonces, y logró que la gente fuera, primero por curiosidad, después porque le gustó, después porque encontró que había múltiples expresiones artísticas que se desarrollaban allí. Y la verdad es que nosotros, en este año 2013, el SODRE, sí, en este año 2013, prácticamente no hay función, ya sea orquesta, conciertos de la orquesta juvenil del SODRE, el ballet, la ópera, artistas que son traídos por contrato especialmente, no hay función que no esté lleno. Sí, es decir, una sala que es muy grande, muy moderna, muy importante, tiene una sobredemanda, digamos, por parte del público uruguayo realmente extraordinaria, cuando antes muchos nos decían, no, pero si está el Solís ahí enfrente, no hay público para dos salas. Y han existido espectáculos importantes en las dos salas simultáneamente. Sí, recuerdo perfectamente, creo que era Yo-Yo Ma Exacto. En el auditorio, y la ópera en el Solís. Exactamente, y una cosa interesante, y ya vamos a pasar al centro de la conversación de esta mañana, ¿verdad? Pero todo esto me importa mucho. Una de las cosas interesantes es que me parece que lentamente se va recuperando la posibilidad de un público joven, y no lo hago con esa demagogia de los que hablan de la juventud, ¿verdad? No, de un público joven que comienza a sentirse seducido por manifestaciones artísticas que hasta hace muy poco tiempo no teníamos, porque la sala, evidentemente el escenario, ha sido un vitalizante enorme, ¿verdad?, para las posibilidades creativas. Y un homenaje en el caso de la danza, especialmente en el caso de la danza, y esto va por forma personal, sí, yo digo que la presencia de Boca, sin ninguna duda, es indiscutible. Nadie puede discutir un hombre como el de Boca, que podría estar actuando en cualquier ciudad del mundo dirigiendo el ballet principal. Es una figura de enorme prestigio y es una bendición que esté en el Uruguay. Pero también un homenaje para aquellos que se quedaron en el cuerpo de baile, para aquellos que aguantaron la atacada, los malos momentos, las frustraciones seguramente, ¿no? Claro, porque hubo generaciones de bailarines, sí, que en realidad yo me emocioné mucho con algunos bailarines y algunas bailarinas que por fin lograron bailar con una buena producción, en un buen escenario y en un teatro lleno. Cuando otros, de repente, su carrera, que la carrera de bailarín termina muy temprano en la vida, por razones físicas, no pudieron hacerlo. Es decir, consagraron su vida a la danza y en general se encontraron con malas, o en algunos casos incluso pésimas, condiciones para desarrollar su labor artística, ¿no?